Estamos ya en nuestra primera parte de este panel del día miércoles. Francisco Martorell, Pancho, ¿cómo estás? Hola Fernando, buen día, ¿qué tal Alberto? Y también Alberto Mayol, ¿cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? Hola Pancho, buenos días, ¿cómo están? A ver, pues cuéntenme, ustedes, ¿cómo están? ¿Cómo están viendo lo que se viene? Una semana bastante interesante a raíz de las derivaciones de lo planteado por Joaquín Lavín, todos los que salieron a contestarle dentro de su propio sector, la situación de los camioneros que estábamos recién conversando, que se materializa o no, y vamos a ver cómo el día de mañana. Están las cosas moviéndose, pero todavía no se tiene claro, creo yo, Alberto, Pancho, en qué dirección están pasando estas cosas que circulan todas en el ámbito de lo que podríamos llamar la coalición de gobierno. Sí, yo creo que hay una cosa que dices tú que es bien importante, que tiene que ver con las definiciones. Ahora, estas definiciones tienen cierto elemento más ritual y litúrgico que otra cosa, porque no me refiero a que sean falsas, de hecho me parece que son verdaderas desde el punto de vista político, y eso es lo importante. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el fondo la definición de Joaquín Lavín es una definición que en realidad, si uno la tomase desde el punto de vista de las certezas de los últimos años, digamos, en Chile, es algo que es esperable. Lo que pasa es que no es esperable que le ponga una palabra para eso, pero es esperable porque lo hemos dicho acá, por ejemplo, en un momento determinado, que el estallido social, por ejemplo, generó que en términos del ancho de toda la discusión, Gabriel Boric, con esas mismas palabras lo dijimos acá, Gabriel Boric y Joaquín Lavín estaban muy cerca, ¿ya? Y obviamente con esa misma naturaleza de posicionamiento de cada uno, antes del estallido estaban bastante más lejos. Entonces el corrimiento al rojo, vamos a decirlo así, de todo la órbita en que nos estamos moviendo, hace que las posiciones en realidad, más que haber confluido en el centro, se encontraron en un lugar donde, ante un mundo más ancho, evidentemente parecen más cercanas. Y yo creo que de alguna manera las definiciones de la semana pasada no solamente fueron cosas que Joaquín Lavín en medio de la entrevista tuvo que ponerle un nombre, pero en el caso de Daniel Jadwe, cuando sale prometiendo la no incorporación de políticas públicas asociadas a la violación del derecho de la propiedad, en el fondo, y evitando las palabras como expropiación, nacionalización, en fin, también estaba buscando ese mismo espacio. Por tanto, estamos viviendo un escenario en el cual, en realidad, gran parte del sistema político hace mucho rato, nosotros, me acuerdo que el 2011 era una discusión dentro del movimiento estudiantil súper un poco divertida, pero también muy profunda, que era como, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que en el fondo aquí hay posiciones de todo orden de cosas, miradas desde grupos que están muy a la izquierda, y sin embargo esos grupos lo que están reivindicando son políticas públicas de corte socialdemócrata, fundamentalmente. Yo creo que ese lugar se transformó en el centro hace un rato largo, incluso desde el segundo gobierno de Bachelet, se convirtió en el centro político, y eso es lo que pasó finalmente. A ver, Pancho. Sí, mira, bueno, tú, Fernando, sabes que conocemos a Joaquín Lavín hace muchos años, nos tocó cubrirlo y cuando era secretario general de la UDI por allá por los 80, ¿te acuerdas? Estábamos en la revista Análisis, principios de los 90, y siempre de alguna manera fue el que representaba o trataba de representar, a partir de especialmente el inicio de la transición, la cara amable de la derecha, y eso se fue convirtiendo y fue formando una figura, especialmente cuando logró la alcaldía de Las Condes. Y a partir de ahí, obviamente que él ha sido, de alguna manera, esa bisagra que le ha permitido a la UDI hablar de UDI popular, entroncarse con un sector de la población. Recordemos que estuvo a punto de, con todas sus características, siendo un hombre de derecha, que apoyó la dictadura, que escribió libros, que fue el acérrimo defensor del modelo económico, hacerse prácticamente casi de la moneda. Le faltaron 40.000 votos en una elección muy reñida con Ricardo Lagos.
Y yo creo que a partir de ahí también ha tenido un derrotero especial y ha sabido de alguna manera meterse en ese sector, confundiendo también muchas veces la opinión pública con esta cosa de alancista bacheletista, etcétera. Y creo que de alguna manera a lo que le sacaron en el programa fue el bautizarlo o ponerle un nuevo mote, que es de socialdemócrata, que inicia una discusión que también, si lo analizamos, es bastante extemporánea, digamos, en el sentido de que hoy justamente empieza la campaña, o hasta ahora la campaña por el plebiscito, que tiene otras características y donde él se entroncó con el apruebo, que es una característica fundamental y que lo diferencia fuertemente de la UDI, que es su partido padre. En ese marco yo creo que él está obviamente construyendo su candidatura, pero también generalmente lo que uno hace, y aquí Alberto quizás tiene más elementos desde el punto de vista de la teoría, pero es tratar de juntar a los propios para luego salir a convencer a los demás. Y en ese marco, este paso que dio, que yo creo que fue un poco sacado a la fuerza, ¿no? Esta denominación autodenominación de socialdemócrata, les genera un problema fuerte interno en un sector del electorado. Él todavía tiene que, el electorado de que lo va a catapultar, el de la Alianza por Chile, o la derecha, digamos. Él todavía tiene que posicionarse como el candidato. Y las encuestas, si bien lo tienen ahí primero, un porcentaje muy bajo, teniendo que tú tienes por un lado a José Antonio Kast, que obviamente que centra a Joaquín Lavín, y por otro lado otros que le pueden salir. Mario del Borde con una posición muy similar, pero ya sabemos que tendría que renunciar en diciembre si quiere ser candidato. Por otro lado apareció Evelyn Matei, que le salió a golpear muy duro. Entonces, creo que fue una movida previo al inicio de esta discusión bastante extemporánea y que quizás le puede jugar muy en contra para la nominación de candidatos en su sector, salvo que se despegue con esto en las encuestas y ya se convierta en una suerte de fenómeno tipo Bachelet, dadas las circunstancias, como estamos viviendo desde el estallido en adelante y todos estos liderazgos que emergen, suben y bajan, sería bastante complicado. Ahora, Alberto y Pancho, yo he venido diciendo desde hace ya un par de días que a mí hay ciertas cosas que me sorprenden. En cualquier forma, quizás porque Joaquín Lavín es la persona que es y ha cambiado varias veces de posiciones, pero cuando tú tienes a una persona del recorrido de Lavín que te plantea que va a votar a prueba, que va a votar por una convención constituyente total, que se declara socialdemócrata y cree que en el estado bienestar, que el Estado debe ser más fuerte y debe proteger de entrada derechos sociales, que además está a favor de la renta básica universal. Uno teóricamente, si no lo conociera, si tú quieres, diría, perdóname, pero aquí hay una persona sepultando su propio modelo. Esa es la típica persona que todos tratarían de ventilar para decir, se dan cuenta que el modelo, como le dijo durante tanto tiempo Mirko Macari y Alberto Mayol, se acabó. ¿Qué prueba más palmaria de eso? Pero en vez de eso, en vez de ir a la discusión ideológica de fondo, nos quedamos con no, esto es un garlito, una cosa, mañana va a salir con otra cuestión, y yo tengo la impresión de que se pierde una oportunidad estratégica real de advertir que la discusión ideológica que se va a dar inevitablemente en una constituyente, aquí hay un sector dentro del partido más recalcitrante del espectro que plantea que está agotado el modelo. Claro, yo creo que es muy importante lo que estás diciendo, Fernando, en relación también a la duda que planteaba Pancho respecto a cuál es el nivel de sostenibilidad de una situación como esta. A ver, ¿en qué sentido? Es cierto que yo creo que Lavín aprendió muchas cosas dentro de estos años y es de los políticos que aprende, que no es algo obvio. Y una de las que aprendió es que la política, sobre todo a gente que viene de una posición más bien minoritaria, le exige una cantidad de rituales de sacrificio, de entrega,
muy grandes. Y él está dispuesto a entregarlo todo. Él quiere llegar a la meta y está dispuesto a entregarlo todo. Y eso es lo primero. Y tiene muy claro que el diagnóstico también impronunciable de la derecha, y que es el diagnóstico de que se acabó el modelo liberal, es un diagnóstico que él lo entiende, lo suscribe. No está dispuesto a verbalizarlo probablemente, y probablemente habría que nuevamente presionarlo para sacárselo, pero en el fondo es algo que él ya, todos sus señales indican aquello. Ahora, lo dijo, lo planteó. Claro, pero en el fondo, otra cosa es que uno diga, y entonces, porque ahora lo que dijo es el segundo paso, el 2.0, que es vincularse con una palabra que puede significar un modelo, pero en el fondo dibujar un modelo ya es una cosa distinta, o sea, decir ya, ok, esto va a ser de tal manera, ¿qué va a significar la renta básica universal? Porque acá los juegos de máscara en política siempre existen, o sea, había gente que decía educación gratuita, como Sandón, y uno le preguntaba el detalle de la política pública no tenía nada que ver con las políticas de educación gratuita que hay en todo el mundo. Entonces, en el fondo, ni siquiera la educación gratuita de Bachelet se parece a las que están en todas partes del mundo. Entonces en el fondo es importante esa entrada. Pero Lavín ahora le toca un proceso que para él normalmente ha sido muy complejo. Yo creo que eso es lo más interesante. Lo más interesante, efectivamente, es que hay un sector de la derecha que esté abriéndose a una modificación de todo lo que era lo sagrado. O sea, como lo dijo Putin en su momento, las AFP es territorio sagrado. Bueno, sí. Aquí hay muchas cosas que eran territorio sagrado y se acabaron como territorio sagrado. Y eso está claro. Pero yo creo que ahora viene un proceso en el cual Lavín tiene que empezar a tomar definiciones una tras otra. Y Lavín se había diseñado como un candidato que era gaseoso, que no era alguien que se posicionaba en ninguna parte, sino que estaba un poco en todas. Y si lo denostan en sus definiciones es porque justamente se considera que más bien es otra versión de la inauguración de cualquier cosa, en el fondo. Su forma de hacer política tiene unos defectos, tiene unos bordes un poco complicados, y yo creo que eso es lo que está pesando, pero yo creo que efectivamente, al mismo tiempo, eso es muy interesante, a mí no me extrañaría que Lavín terminase efectivamente haciendo un gobierno muy distinto, realmente distinto al modelo de los Chicago, cosa que Piñera de alguna manera siempre prometió hacer un gobierno distinto a la derecha y no lo ha cumplido. Entonces yo creo que eso es interesante. Ahora bien, es cierto lo que dice Pancho, o sea, hay un tema que en términos de extrañeza de los análisis electorales va a llamar mucho la atención. O sea, todos los candidatos parten cerrando filas con su sector para salir a buscar lo más lejos posible. Y Joaquín Lavín partió cerrando filas con lo que estaba lejos para ver si puede, en el fondo, secuestrar a su sector y obligarlo a votar por él. Es un juego distinto, es un juego que tiene ciertos riesgos, y vamos a ver cómo le va con eso. Sí, oye, bueno, pues en todo caso ya han empezado a pasar cosas trascendentales, realmente tectónicas. Bueno, apareció, por cierto, Evelyn Matei diciendo que la posición de Joaquín Lavín era populista, pero hoy día aparece también Iván Moreira diciendo que si Joaquín Lavín y Evelyn Matei no se ponen de acuerdo, yo estoy disponible totalmente, ya está solucionado el problema. Claro, no, si en esto parece una comedia, pero si uno analiza ayer las dos posiciones que salieron de la UDI, por un lado Evelyn Matei con esta dura crítica a Joaquín Lavín, y después, por otro lado, Moreira diciendo que conoce a Lavín hace tanto tiempo y que esto es una estrategia, tú de alguna manera se dibuja eso en el mismo sector. Ahora, el tema es cuánto le cree la gente, y yo quizás repito algunas cosas que dijo Alberto porque a rato no lo escucho muy bien, pero quizás cuánto le cree la gente del sector cuando tú quieres centrarte cada vez más, porque Lavín lo que tiene es una característica muy especial, es decir, él rasguña el modelo hasta ahora. Es decir, cuando tú entras a preguntarle por cosas muy concretas, claro, es decir, renta básica universal, pero ¿con qué alcance? Hacer un plan piloto, como hicieron los finlandeses, con 1.000 familias, a las cuales vamos a analizar durante 4 años. Eso es rasguñar el modelo, lo puede hacer incluso cualquier país de determinadas características. O realmente vas a buscar las bases o ir al centro del estado de bienestar con el país que tenemos y la economía que tenemos, con quién vas a gobernar,
¿Qué posición va a tener con los impuestos, el royalty a la minería? Porque lo que vemos siempre con Lavín son aquellas medidas cosméticas que resultan graciosas, que ayudan, que en algunos casos le va bien, otras son un tremendo fracaso, pero no vemos a un dirigente con una calidad de estadista que diga, ¿saben qué? Mi ideario, lo que voy a hacer, el derrotero político, ideológico, lo que estoy planteando es esto. Es muy raro que uno, por ejemplo, no sé, que uno pensara en un Daniel Jadwe, que desde el Partido Comunista en un determinado momento planteara que él es liberal. Es como una cosa que uno dijera, ¿quién le cree, no? Sin embargo, aquí empezamos a analizar una frase, una definición y un derrotero que busca una forma. ¿En qué momento? En con un objetivo que es, sabemos, las elecciones del 2021, pero que acompañado de un sector que no está dispuesto, y que lo hemos visto que se ha puesto muy fuerte, para evitar cualquier cambio al modelo. Entonces yo creo que si ese es Lavín, pues ahora va a tener que empezar a rubricar, a ponerle elementos concretos a lo que su frase señaló. Y ahí creo que empieza a flaquear, cuando empieza a ser de alguna manera impulsado por su sector a que se defina, o por otros sectores como la oposición, cada vez que tenga un debate va a tener que empezar a darle carne a eso o a ese bautizo de socialdemócrata. ¿Cómo termina esto, Alberto, crees tú? O sea, yo creo que tenemos un escenario en el cual los dos candidatos mejor posicionados actualmente son de alguna manera parecidos y muy diferentes al mismo tiempo. O sea, son parecidos en términos de que son personas que se hicieron conocidas en la política por su capacidad de realización, de gestión comunal, de innovación en ese tipo de acciones, independiente de que el concepto de innovación en alguna de esas medidas pueda quedar grande o chica, igual son ideas nuevas, pero también tienen diferencias importantes porque uno viene a prometer en el fondo una personalidad de carácter, una personalidad que puede ir al choque en un momento duro para Chile, para el mundo, donde él puede decir claramente la distinción entre lo que sí y lo que no. Y la propuesta de Lavín es una propuesta diferente, que es una propuesta donde efectivamente él trata de evitar tener que pronunciarse demasiado, sino que más bien trata de ser alguien que va en el momento más blando, menos ofensivo para el que vaya a perder, de terminar por dar su posición. En ese escenario entonces, de alguna manera se le pide a la ciudadanía que empiece a pronunciarse por una personalidad, por un camino de esta historia u otro, pero además con puertas yo creo que son candidaturas que le abren muchas puertas. No creo que a muchos candidatos de dentro del sistema. Yo creo que la mayor parte de los que pretendían tener candidaturas dentro del sistema, de alguna manera, han desaprovechado gravemente el tiempo y creo que no han logrado un posicionamiento en esto que es el nuevo mundo. El nuevo mundo después del estallido social efectivamente lo que se vaya configurando aquí es muy importante. Yo creo que en ese sentido ellos tienen una ventaja importante, pero sí creo que dado que la política pesa tan poco, dado que casi todas las cosas que están pasando en Chile pasan fuera de la política en realidad y terminan por ser acreditadas o firmadas en la política, pero nada más que eso, mi impresión es que la posibilidad de que aparezcan actores desde fuera del sistema político, desde fuera del sistema partido, con posibilidades presidenciables, es algo posible. O sea, si uno piensa en nombres con cierta trayectoria, con cierta fama o con mucha contingencia, desde que afiches por lo hecho este año hasta Carlos Gajardo, por su historia fundamentalmente con el caso Penta y SQM, en un ciclo donde en muchos países donde han habido casi situaciones de corrupción, ese tipo de candidaturas han funcionado. También nombres en el fondo, bueno, hay gente que estaba mencionando algunos nombres que vienen del mundo de la televisión. Eso no es impensado en momentos como eso, también ha pasado en otras partes del mundo, en ciclos parecidos. Gente que venga del mundo de los rectores de universidades, cosas por el estilo, también hay que pensarlo porque efectivamente son nombres que provienen de una cierta trayectoria
los rectores siempre se mantienen en un espacio relativamente impoluto para la opinión pública en general, no para los que están adentro, pero sí para la opinión pública en general, y por tanto les da un cierto toque divino. Y así, ese tipo de nombres son los que yo creo que pueden más impugnar con más éxito a Lavín y a Jadwe en este camino, porque los demás, yo creo que ellos ya sacar una distancia importante. Sí, Oye, yo sí, comparto con Alberto. Creo que además este planteamiento que ha hecho Lavín, que de alguna manera diluye su ideario político, le puede afectar, y obviamente que abre las disputas. Es decir, lo de ayer de Evelyn Matei no es una casualidad. En el sector importante que también va a ser aprovechado por ella y por José Antonio Kast como defensores del modelo. Uno se tiene que preguntar siempre qué tipo de liderazgo anda buscando la sociedad después del estallido y en el medio de esta pandemia. Y creo que todavía nos falta un camino por recorrer, que son estos 2 meses de campaña por el plebiscito y el inicio de la discusión constituyente. Todo eso, obviamente, sumado a las elecciones, genera un cuadro que todavía está muy, muy volátil. Por lo tanto, puede surgir un candidato desde fuera con mucha potencia, dado que se han diluido los candidatos tradicionales. Oye, y hay ciertas cosas que van a pasar entre hoy y mañana que también pueden dar un giro a la situación y particularmente más bien a la posición del gobierno. Bueno, primero que nada, la campaña para el plebiscito, que como toda campaña, desde la del 9 en adelante, tiene una expectativa casi de ser algo trascendente, y no necesariamente las campañas publicitarias de eventos todas terminan siendo tan determinantes como probablemente fue la campaña del plebiscito del 5 de octubre de 1988, donde se venía de muchos años de silencio en términos de medios de comunicación, y por lo tanto tenía una expectativa particular. Hoy día la tecnología digital, las redes sociales nos mantiene conectados total y absolutamente, pero aún así es una forma donde se manifiestan opiniones, se manifiestan posiciones, se ubican personas que son líderes de opinión en determinadas materias, y eventualmente genera un seguimiento de la población. Y en segundo lugar es el paro de los camioneros o del gremio camionero, que dice que para a partir de mañana. Son dos cosas bien complejas, una simbólicamente anclada en el mundo de las comunicaciones y la otra en directamente una disputa de poder. Alberto. Y es divertido porque el paro de los camioneros como que le regala 1, 2 o 3 puntos más a la prueba. O sea, es como una ironía casi la acción política que hacen y que emprenden, que es una presión al sistema político, pensando que las cosas importantes siguen allí en el sistema político. No, yo creo que efectivamente esta campaña, claro, perdamos todas las esperanzas desde el punto de vista de su relevancia, básicamente porque con la cantidad de tiempo que pasó, de alguna manera se asentaron ya las posturas. Yo creo que no va a cambiar mucho de aquí al final. Y en segundo lugar, porque no se organizaron conjuntamente los grupos. O sea, no es que, sobre todo los de la prueba, que son muy variopintos, si hubiese hecho un esfuerzo de ir juntos, eso habría sido una señal política muy potente y habría significado algo parecido a lo que pasó con la campaña del no. Pero eso no fue lo que ocurrió, por tanto va a ser una colección de elementos, qué sé yo, y al final eso significa llamar básicamente a ser lo más dicharachero posible para llamar la atención, y no necesariamente le da mucha profundidad política al proceso. Aún así hay que considerar que las franjas televisivas igual tienen sintonías altísimas, que la gente parece estar esperando que se repita lo de las no y del sí. Las sintonías son de 38, 40, 42 puntos. O sea, la gente igual las ve, y más que nada por chismosear, pero las ve. Y en gran parte hay otra parte que no vamos a negar tampoco, porque para no sobredimensionar el factor televisión. Tú tienes, cuando hay franja, y es común a todos los canales de televisión abierta, tú tienes ahí y duran 15 minutos o duran un tiempo corto.
tienes básicamente una situación donde la gente no apaga la tele, sino que la mantiene prendida. No necesariamente la está viendo, pero se mantiene prendida porque la tenía prendida. Sí. Ahora, yo creo que no es necesariamente que la prendan para ver la franja. No, claro, pero ojo que estamos analizando la televisión y la franja del siglo XXI y del 2020 con los ojos un poco de las elecciones anteriores, que sí, como dice, que yo creo que va a haber un impacto en el sentido de que la gente primero se ha acostumbrado a otras plataformas, ya no solo en la televisión abierta, y ese es un elemento que puede jugar en contra. Segundo, que aquí tú tienes un apruebo y un rechazo, pero también tienes menos rostros, menos posibilidades, tienes que ser extremadamente creativo. Y por un lado, ¿dónde vas a fijar tu atención? Acá hay que un poco recuperar la épica que había después del acuerdo, con el objeto de congregar a mucha gente a votar. Y después cada uno que logre, un sector especialmente el que está por el apruebo, que logre ese objetivo. En ese marco yo creo que, a diferencia de otras campañas, quizás la franja va a aburrir más rápidamente que en otros periodos electorales. Eso por un lado. Por otro, hay todavía varios obstáculos que ir resolviendo, que van a ser los que van a estar generando el interés también de la gente. Cómo se vota, cómo están los contagios, cuáles son las características sanitarias, van a poder votar o no, y hay un montón de cuestiones que no se han despejado. Creo que a partir de hoy día, este proceso, todavía con la nebulosa respecto a una serie de situaciones del plebiscito, pueden afectar esa épica, llevar la discusión a una cosa técnica que inhiba a la gente de participar. No sé, de gran aprendizaje de cómo las elecciones o la votación en los próximos periodos de la historia chilena. Nos tenemos que ir. Agradecemos a Alberto Mayol y también a Francisco Martorell. Cuídense. Chao, chao. Un abrazo. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.